Yo nazco en el año 1939 acá en la ciudad de Buenos Aires, capital federal, más precisamente los partos en aquella época la mayoría se hacían en la casa, así que yo nací en una casa que todavía está en la calle Entre Ríos 1818 entre Brasil y Pedro Echagüe, y ahí estuve, digamos, desde que nací hasta los 17 años. A los 17 años nos mudamos. La casa era enorme, es un petit hotel enorme, un petit hotel de 2 pisos, porque mi abuelo, el padre de mi mamá, tenía, era un tano que vino con plata acá a la Argentina, ya por el año 1890, y vino con cierto dinero. Entonces instaló unos viñedos en San Rafael, Mendoza, junto con otros socios, que después lo estafaron y lo dejaron medio patas arriba. Y él entonces se compró esa casa. Vivían en Callao y Corrientes, de soltera mi mamá, con su padre y su madre, arriba del Ciervo, en Callao y Corrientes, en esa casa enorme, antigua que hay. Y después entonces, como mi abuelo tenía instaladas las oficinas, porque además era importador y exportador de azafrán también, él necesitaba un lugar con un garage grande, con unas despensas grandes, abajo instalar los escritorios de sus oficinas para sus negocios, en el piso de arriba la casa de ellos, donde se vivía los dormitorios, etcétera, 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 y arriba el ala de criados. O sea que era una maravilla eso, un petit hotel hermoso y una terraza con gallinero. Entonces, yo nací y estuve ahí hasta los 16 años para 17. Después la situación económica cambió, mi abuelo se murió, mi abuela se murió, mi papá era empleado del Ministerio de Obras Públicas, no tenía el mismo presupuesto que un bodeguero, que un importador de azafrán, arruinado además. Y entonces nos mudamos a un departamento más chico en la calle Independencia y Entre Ríos, cerca también ahí. Y ahí estuvimos 3 años, no podíamos aguantar el apretujamiento, acostumbrados a... Porque ya mi abuelo murió en el año 45 y yo aprovechaba a traer a todos mis amigos del colegio para jugar abajo. Jugábamos en la oficina, jugábamos en el garage, jugábamos en la terraza, y de repente ya no tenía yo edad de jugar, tenía 16, 17 años, pero igual estábamos apretados, hasta el perro extrañaba la amplitud de la casa, se estrellaba contra la puerta de los dormitorios, la puerta estaba pintada de negro y el boludo iba, ¡pum!, se comía la puerta al perro. Y usted arranca de muy joven, porque claro, tiene la vocación. Ahí en Independencia, yo tenía la vocación desde 6 años, 6 años, 7, pero no me daban bola porque decían, no, está loco este futuro pibe. Incierto. Sí, este pibe está loco. Además, en aquella época, hoy también, pero en aquella época era peor todavía, la gente tenía un estereotipo del actor. El actor tenía que ser galán, o si no tenía que ser un actorazo como Enrique Muiño, ya viejo. Si no tenía que ser galán. Entonces me veían a mí gordito, lo único que podía hacer era actor cómico, en todo caso. Y tenían una fantasía como que el actor cómico era de segunda categoría o de tercera categoría. Por lo tanto, me decían, sácatelo de la cabeza. No solamente porque era una profesión insegura económicamente o poco prestigiosa, sino porque además, como era yo, ¿entendés? Si yo hubiera sido un chico espléndido, divino, rubio, de ojos verdes, hubieran dicho, bueno, tiene por venir. Pero a su vez en su casa tenía una sobreprotección, le ejercía una sobreprotección bastante fuerte, ¿no? Sí, no tiránica, ni para nada tiránica. Nos dejaban, casualmente, por vivir en una casa tan grande, había un mundo ahí abajo. Yo vivía en mi mundo con mis amigos de la escuela que venían a jugar, no jugábamos en la calle, porque aquella época la calle era más segura que lo que sea, pero de todas maneras la calle no le gustaba mucho a mi papá y a mi mamá para que yo jugara. Entonces, si tenés una casa grande, con terraza, con garage, con todo, vení, que invítalos y que vengan a jugar acá. Entonces, en ese mundo había mucha independencia, siempre Lucía nos daba la gana, nos cagábamos de risa, decíamos malas palabras, lo que sea. Y protección, sí, mucha protección, porque de verdad, yo no sé si, porque la verdad que ahora no me puedo ubicar en aquella época, en mi cabeza, yo no sé si no lo hice a propósito, era muy torpe, y entonces, siendo torpe, me hacían todo. Yo no sé si no fue un designio de decir, yo no voy a estar haciéndome el moño, haciéndome el nudo de la corbata, haciéndome el moño, el cordón de los zapatos, no. Y mi papá, que era fierrero, que tenía un coche, un Ford 39, que fue el último que compró, quería que yo aprendiera a manejar. De hecho, mi hermano mayor era también
muy y yo vi ese coche y dije, es más cómodo atrás. Eso sí me acuerdo que yo me lo dije, es más cómodo atrás, porque mi papá renegaba con el auto, renegaba con el tráfico, renegaba con el aumento de la nafta, pues ya en aquella época era un problema también, renegaba con todo, y por el estacionamiento y por la mierda, porque nosotros íbamos al cine del centro, porque vivíamos relativamente en Constitución, podíamos ir al cine de Constitución, pero íbamos al ópera del Gran Rex los sábados a la noche, era un quilombo estacionar. Entonces mi papá, lo único que hacía con ese auto era renegar. Y yo a los 10 años, 11, me animé a decirle, una vez que intentó enseñarme a manejar en un campo, que había casi se choca el auto, y yo le digo, mira, es mucho lío, y yo no, la verdad, soy miope, no tengo buena vista, soy distraído. O sea, yo empecé a hacer toda la propaganda de que yo era un pelotudo inútil e inservible, que para lo único que servía era para escribir y estudiar, pero otra cosa no me pidieron porque no lo sabía hacer. Me parece que yo usufructué eso. Y deportista tampoco era. Nada que ver con eso, nada que ver con eso. Entonces, nosotros, claro, mi papá se resignó a que yo no iba a manejar un auto. Y yo me quedé muy cómodo. Es el día de hoy que yo prefiero ser llevado y no conducir. Usted también algo que comienza muy joven, que es esta vocación de actor, es en el teatro el Nuevo Teatro con Boero y Gasquini. Sí, yo la verdad es que empiezo a los 16. Perdón que me interrumpí, usted hacía paralelamente literatura, castellano y latín. Eso fue mucho después. Fue mucho después. Yo cuando empiezo en el año, cuando había cumplido 16 años, 15 años, primero hice una serie de infructuosas intentos de ser estrella de cine en el año, cuando tenía 14, 15 años. Se abría un concurso de Radiolandia, anunciaba Radiolandia, se hacía un concurso que necesitan gente joven, ahí iba yo. Cuando Hugo del Carril filmó en el año 56 Una cita con la vida, necesitaba una barra de jóvenes para hacer la barra de jóvenes del barrio, ¿no? Ahí debutó Gilda Lucek, ahí debutó Graciela Borges, ahí debutó Javier Portales, ahí debutaron Claudio García Satur, haciendo de los pendejos y las chicas de la escuela secundaria. Yo tenía 15 y dije, ya estoy en la escuela secundaria, puedo ir. Había que ir a lo que hoy es Canal 11, que eran los estudios Warranted Pictures, que estaban ahí en la calle Pavón, y había que llevar una foto, pero se supone que era una foto artística. Yo llevé una foto carné de mierda que tenía, que no te podían elegir ni para tiracable con eso, pero yo era lo único que tenía. Antecedentes no tenía ninguno, y entonces fui con esa fotito así, se me rieron en la cara, y yo esperé que me llamaran y no me llamaron. Después se armó otro concurso de caras nuevas, también por la revista Radiolandia, 2 años más tarde. Eran unos chantas que tenían una oficina acá en la calle Uruguay. Yo hice cola, había 25.000 personas esperando. La prueba decía que te iban a tomar una prueba. La prueba era una cámara, así, vos tenías que hacer así, así y así, los 3 perfiles, nada más. Y se supone, después ya la segunda cita, al colador, ¿no es cierto?, a los que venían menos, nos pedían guita para coproducir 2 cortometrajes, ¿entendés? Y yo tenía que poner cada uno en aquella época 5.000 pesos. No me pregunten cuánto significaría hoy, pero era mucha plata. Entonces yo le pedí a mi papá 5.000 pesos, mi papá me sacó vendiendo peine y me dijo, pero estás loco, eso es una estafa. Yo digo, no, esto el arte ahora se hace así, en forma cooperativa, y es una cosa que vamos a hacer, pero son cortometrajes, me decía mi papá, ¿eso dónde lo van a pasar? ¿En qué cine lo van a pasar? No importa, pero ese es el comienzo, porque después, qué sé yo. Bueno, hice tanto quilombo que mi pobre viejo me dio los 5.000 pesos, los puse y filmaron 2 cortos. Uno que era gauchesco, la leyenda del Quetzal, de no sé qué mierda, era una cosa que yo dije, ojalá no me toque lo de gaucho, porque el otro era una versión del cuento de Andersen, El paño maravilloso, aquel cuento de Andersen donde el rey estaba desnudo el rey, pero los 2 sastres chantas le hacían el traje que no existía, decía que solo la gente virtuosa podía verlo. Y yo dije, eso es de época, me gusta más. Me van a poner un traje de la Edad Media, me van a poner peluca, me van a poner todo eso. Y efectivamente, Dios me premió, me pusieron el papel de uno de los 2 sastres y filmamos la película y esta gente rajó a Chile y nunca devolvió el dinero y los negativos no sé qué mierda hicieron. Así que después de esas experiencias frustradas dije, me parece que el cine no me abre mucho las puertas. Entonces
el teatro independiente, que estaba de supermoda, como ahora está el Teatro Off también, pero con la diferencia que el teatro independiente de aquella época eran entidades que tenían una sala alquilada, pero para siempre, no como ahora que el Teatro Off tiene que estar picando de sala en sala y hacen 2 funciones semanales o una función semanal. No, nosotros en el teatro independiente, el IFT o el OLAT o el Fray Mocho o Nuevo Teatro o todos esos eran teatros que tenían sede estable, no comprada. Era de ellos. Los sacaban vendiendo peine en alquiler, por ahí se vencía el alquiler, lo sacaban, pero en general tenían salas, tenían sedes y tenían repertorio, y tenían escuela, entonces una escuela estable de grandes profesores. Entonces, estaba eso de moda, y cuando vi que había una inscripción en el Teatro Sindical de Cámara, que quedaba el Sindicato de la Alimentación, que estaba a 2 cuadras de mi casa, en la calle de Estados Unidos, ya rompí tanto las pelotas que me dijeron, bueno, ahí sí, porque esas y qué sé yo, que estoy del otro. Entonces me fui. Ahí conocí a Alejandra Boero, que vino a dar clases, y Alejandra Boero hizo una selección, una vez que se montaron esos espectáculos para el Teatro Sindical de Cámara, que era un teatro así muy precario, provisorio. Me preguntó si no quería ir yo a Nuevo Teatro, y yo, la verdad, había oído hablar de Nuevo Teatro, había ido a ver una obra, Heredarás el viento, que era maravillosa, dada en teatro circular, y qué sé yo, conocí como actor a Alterio, a Pedro Aschini, que era el codirector también del teatro, y yo quedé fascinado con eso. Sabía que no iba a ganar un peso, pero que me iban a formar. Entonces ahí, en el año 58, entré en Nuevo Teatro. Eso usted le reconoce como una de sus formaciones más importantes. Totalmente, porque me enseñaron todo. Estuve desde el 58 hasta el 69, 11 años. Y ahí me enseñaron todo. Me enseñaron a actuar, a hablar, a proyectar la voz, a la historia del teatro, la formación cultural y sobre todo la ética actoral. Que la ética actoral, ellos eran muy extremistas, ¿no es cierto? La ética se extendía también al repertorio que uno hacía. Uno no podía hacer una obra intrascendente o burguesa, uno tenía que hacer una obra con contenido social. Pero a mí eso me interesaba menos, porque yo era de todos los géneros. Entonces era como una tienda, era yo la piedad. Cualquier género. A mí me gustaba la comedia, me gustaba el musical norteamericano. Vos le hablabas de musical norteamericano. En la burguesía. Que le paraban los pelos. No, además era el enemigo, el yanqui. Una cosa de terror. Yo, en cambio, era un consumidor de chico del cine americano, igual que del cine italiano, del cine francés, del cine con contenido, sin contenido. Si estaba bien hecho, yo me cagaba de risa. Mis ídolos eran Nini Marshall, Los Cinco Grandes del Buen Humor, Luis Sandrini, Denny Clay, qué sé yo, Jerry Lewis. No, a mí no me iban a joder con esa vaina ideológica. Por supuesto que lo respeté toda la vida y lo sigo respetando en el recuerdo, porque eran muy coherentes con ellos mismos. Pero la parte de la ética que a mí me enseñaron es la ética profesional. No llegar tarde a las funciones, no ponerse en pedo, ni durante, ni antes, ni después. Si perteneces a una institución como era Nuevo Teatro, no hacer papelones. Digamos, si vos te emborrachás, haces un escándalo en un boliche y te vas preso, qué sé yo, como en aquella época te podían llevar, que no dijeran, por favor, que un actor de Nuevo Teatro era un borracho que andaba por ahí jodiendo. Se cuidaba la imagen. Se cuidaba la imagen, pero se cuidaba la imagen para uno mismo también. Y entonces esa ética fue la que más me interesó que me enseñaran, que el teatro es en serio, que hay que estar 1 hora antes de la función, como mínimo, que hay que preparar la garganta, que hay que preparar el cuerpo, que uno tiene que tener condiciones naturales, pero las condiciones naturales tienen que estar permanentemente vigiladas por el aprendizaje de una técnica que te permita expresarte y todo. Y que no solo con la letra se hace teatro. Exactamente, y además, por supuesto, aprendí muchísimo de esas obras con contenido y evidentemente empecé a valorarlas de alguna manera y empecé a hacer, sí, la diferencia entre una pelotudez y una obra que pudiera decir algo. Y también, porque yo en el año 58, que fue la entrada mía al Nuevo Teatro, hacia finales del año, se trató de que los alumnos de ese último curso hiciéramos algo en temporada de teatro, temporada de verano. La obra que eligieron fue El burgués gentilhombre, y yo conocí a Molière muy por encima, estudié y yo hice el papel del profesor de filosofía en El burgués gentilhombre teniendo 18 añitos nada más. Me encantó y fue una experiencia maravillosa, a tal punto que me quedó como recuerdo siempre esa obra, y 50 y pico de años más tarde me convocan del Teatro San Martín, Kibestaev, que todavía era el director del Teatro San Martín,
y me preguntó si yo quería hacer algún clásico, y yo le dije sin dudar El burgués gentilhombre, ya esta vez no el profesor de filosofía, sino el señor Jourdain, y tuve el placer enorme de revivir en el año 2010 aquel montaje de 1958. Es increíble porque yo recordaba los parlamentos todavía, sobre todo del profesor de filosofía, pero recordaba los parlamentos de otros personajes. Cuando empecé a ensayarla con Willy Landín, que era el director, con un elenco extraordinario, con Lucrecia Capello, que fue mi compañera en Nuevo Teatro también muchos años más tarde dentro de ella, yo la verdad volví a revivir todo aquello, aquella ilusión que yo tenía cuando por primera vez me puse esa famosa peluca y esos zapatos con taco con la hebilla. Siempre me gustó disfrazarme de época y entonces realmente cuando entré a Nuevo Teatro y estuve del año 58, 59, 60 con toda la formación haciendo distintas obras, Alejandra Bueno me tomó como asistente de dirección preferido. Eso me relegó un poco como actor. Porque estaba a tiempo eso. Y sí, porque me decía, Enrique es mejor como asistente de dirección que como actor. Actor tengo un montón, que puedo manejarlos y hacerlos. Enrique me ayuda mucho el análisis de la obra, a desbrozar la obra en escenas y sobre todo tiene un buen humor, que es muy importante porque en los ensayos los actores se ponen nerviosos y él les hace chistes y qué sé yo. Los relaja. Los relaja. Cosa que yo hacía como una cosa absolutamente natural. Pero eso lo valoro mucho, Alejandra, sobre todo Diaschini también. Y entonces hice mucho repertorio como asistente de dirección y también hice cosas como actor, por supuesto, de muy diversos géneros también. Porque en un momento ellos también abrieron un poco la cabeza y hacían, qué sé yo, un vaudeville francés que se llamaba Lady Godiva, de Jean Canol, y hacían Sacco y Vanzetti, y hacían, por ejemplo, Polvo Púrpura, que es una obra de John O'Casey, de duendes irlandeses, y hacían musicales, por ejemplo, musicales del Festival de Buenos Aires, que era todo una selección de poemas de Héctor Negro y de grandes autores nacionales, y hacíamos todo el elenco junto. En fin, era teatro infantil, empecé a hacer teatro infantil, porque hubo un momento en que ellos estrenaron una obra llamada Raíces, de Arnold Wesker, que era un éxito total y absoluto. Trabajábamos jueves, viernes, 12 el sábado, 12 el domingo, como siempre, pero con la sala reventada, llena. Ya nos habíamos ido de Corrientes y Junín, que es donde estaba la primera sede del Nuevo Teatro. Habíamos comprado un sótano importante en la Galería de las Américas, en Suipachi, Paraguay, de 270 localidades, reventaba esa sala. Pero tenía nada más que 6 personajes esa hora, o 7. Y el resto del elenco, que eran como 30, estaban de brazos cruzados. Entonces Alejandra me dijo, ¿por qué no escribís algo para chicos? Así podemos usar al elenco que está de brazos cruzados en alguna experiencia. Yo escribí una obra llamada Don Retorta y su robot, que después fue rebautizada como Panchitos con mostaza, 40 años más tarde también, y que era una comedia musical bien al estilo norteamericano, como me gustaba a mí, y empecé a escribir teatro para chicos. Hice Mi Bello Dragón, que es un clásico también, un clásico que se estrenó en Nuevo Teatro en el 68, cuando ya habíamos adquirido la sala, teníamos 2 salas, nos agrandamos mucho, y bueno, por agrandarse tanto se fundió, ¿no?, la cooperativa, porque compramos lo que hoy es el Teatro Apolo, ahí en Corrientes, y lo instalamos nosotros, le pusimos las butacas, pero ya era mucho mantener 2 salas, hubo una decisión en Nuevo Teatro, se peleó Alejandra con Pedro Aschini, se rompió el matrimonio, se rompió la relación, se armó todo un quilombo, entonces eso, y ya para el año 67, 68, la mayoría de los actores de teatro independiente ya hacían televisión y hacían un montón de cosas, querían vivir profesionalmente de su laburo. Y un poco también le pasa a usted, porque usted se encontraba con 30 años que tenía una experiencia maravillosa, pero no un medio de vida. No un medio de vida. Y eso lo vuelca un poco a lo que hoy lo conocemos también. Claro, porque yo entonces, cuando me di cuenta que podía escribir, que yo escribía las composiciones de mis compañeros de colegio, de la primaria, o sea, se escribía yo. Una facilidad. Una facilidad enorme. El árbol, por ejemplo. Yo hacía 25 clases de árboles, yo te lo hago. Entonces, cuando me di cuenta que yo tenía esa posibilidad de escribir y de imaginar cosas, entonces empecé a ver otro panorama. Cuando yo salgo de Nuevo Teatro, después de hacer Rockefeller en el Far West, una obra fantástica de René de Ovaldía, que era una sátira al origen del capitalismo norteamericano en el oeste, con el gran actor Miguel Ligero, que trabajó como actor invitado. Y entonces
Cuando yo estoy ahí, yo había tenido un encuentro en el año 66, se le había ocurrido a Alejandra Agüero, una vez que hubo la decisión en el teatro, de llamar para ser el mercader de Venecia, el galán del mercader de Venecia, Andrés Percivale, que era el rey de las noticias, era el muchacho Telenoche, y por intermedio de Beatriz Grosso, que era la escenógrafa estable, que era muy amiga de él y que yo, que estoy del otro, Alejandra se arriesgó a hacer un Shakespeare con Andrés, ¿no es cierto? Alterio haciendo Shylock, en fin, todo fantástico, con una gran producción ahí en el Apolo. Casualmente la obra fue un fiasco total, no por culpa de Andrés ni por culpa de nadie, porque fue un disparate. Sucedió porque no estábamos preparados para hacer un Shakespeare. Eran 25 personajes y alguna gente no estaba en el cine. La cosa es que fue un fiasco. Pero yo lo conocí a Andrés, me hice muy amigo de él. Y Andrés fue uno de los tantos que me dijo: ¿qué estás haciendo? Ya tenés 30 años, sos un boludo grande, tenés que empezar a vivir de tu profesión, porque esta profesión se hace también. Y fue un consejo muy sabio, pues me dijo: ¿sabés escribir? Fenómeno. Entonces me presentó a Vergara Leumann, que tenía la Botica del Ángel en la calle Lima, y que iba a hacer un ciclo de televisión, no el ciclo de televisión que hizo mucho más tarde en Canal 11, sino en Canal 13 en Trasnoche. Claro, porque en esa época también estaba muy mal visto la gente que pasaba de este teatro independiente a la televisión. Era una traición imperdonable. Traición imperdonable, a tal punto. Por eso seguramente Andrés le habrá dicho: no tengas problema, no tengas culpa y pasá. No tengas culpa y pasá. Y ya me había ocurrido un año antes que otro amigo mío, Carlos Perciavale, también me vino a ver y qué sé yo, y dijo: estás perdiendo el tiempo acá, el Teatro Independiente ya terminó. Junto con Antonio Gacera también me decía lo mismo, y Carlitos era más lanzado y me dijo: mira, yo soy muy amigo de María Herminia Avellaneda, gran directora de televisión, María Inés Andrés, gran directora de televisión, yo soy amigo de ella, así que yo que estoy el otro, están haciendo un teleteatro que se llama Hombres y Mujeres de Bronce, que es sobre la historia argentina, tienen 50 o 60 personajes por capítulo, Bolo, ¿no querés hacer uno? Yo digo: sí, lo que pasa es que el Nuevo Teatro tenía un código, un reglamento. Si en el eventual caso alguno de los integrantes de la cooperativa recibía una oferta extra fuera del teatro, tenía que presentar el proyecto al comité de selección, ¿no es cierto? Al Poliburó, Al Poliburó, a ver si nos dejaban hacerlo o si tenía coherencia ideológica. Yo un imbécil total, porque era buena la decisión, pero yo acepto un bolo en televisión, me llaman por teléfono a los 2 días, gracias a que Carlitos le había dicho llamarlo porque es muy buen actor, etcétera, etcétera. Me llama una productora, soy productora de Canal 13 para Hombres y Mujeres de Bronce, nos interesaría para hacer un breve personaje en un bolo que yo que estoy el otro día. Mire, le digo yo, serio, sin mover un músculo de la cara, menos más que era por teléfono. Le digo, mire, me tiene que dar el libreto para ver si el libreto y el texto tiene algo que ver con la programática ideológica. Yo pertenezco al Nuevo Teatro. Me cortó, me dejó hablando solo directamente, me ha dicho: estoy hablando a Vieites, a un manicomio. Está totalmente loco, ¿no? El chico está loco, está en pedo, está drogado, algo le pasa. Entonces, nada, después cuando yo le dije a Carlito que había hecho eso, me dijo: pero no se puede ser tan boludo, no sé cómo haces esto. Nadie más me dio ningún tipo de citas y oportunidades. Pero Andrés sí me dijo: vení y escribí para el Gordo Vergara, aunque más no sea, porque te va a dar unos pesos y vas a empezar a... Y yo empecé a escribir para el Gordo Vergara. Fue un éxito la Botica del Ángel. La Botica del Ángel era un éxito ya en Lima, en la calle Lima, en el costo, pero cuando hicieron el ciclo por la televisión, Trasnoche, en blanco y negro todavía, exacto, en Canal 13, claro que era un éxito, porque iban desde Mecha Ortiz. No, aparte hasta nuevo, la plataforma del programa era totalmente nuevo. Iban todos, iban a leer poemas o a hacer sketch. Hizo con Piazzolla, que no dejaban tocar en ningún lado. Importante, exacto, desde los músicos más importantes hasta los actores y actrices emblemáticos del cine y del teatro argentino. Y yo tuve la posibilidad de hacer una vez, hacían una caricatura del radioteatro, y yo escribí todos los libretos de todos los radioteatros que había escuchado yo cuando era chico: el radioteatro de Radio El Pueblo, el radioteatro de Radio El Mundo, el de Splendi, el que era adaptación de películas. Y tuve la suerte, por ejemplo, hice una adaptación de Canción Inolvidable, La vida de Chopin, que la hacían Alfredo Alcón y Susi Kent. Entonces, Alfredo Alcón, Susi Kent tocaba el piano, pero como era radio, se supone,
se suponía que ella tocaba el piano mientras hacía el George Sand y Halcón hacía como que estaba tocando el piano con la tuberculosis y todo el tipo de cosas. Entonces era muy divertido, además hecho por esos actores y nada más que Alfredo Halcón y Susi, que en fin, era fantástico. Y entonces hice una serie de experimentos, hice algunas bromas sobre Edipo, sobre la tragedia griega, y eso fue el germen de mi primer espectáculo de Café Concert, una vez que ya me había ido a un nuevo teatro, etcétera, etcétera, que fue Historias Recogidas. Y en Historias Recogidas, perdón, ¿cómo era? Porque para mucha gente aquel Café Concert es una cosa mitológica que ya no existe. ¿Cómo eran los Café Concert? ¿Un sitio muy cutre? No, en realidad era como hoy pueden ser los teatros off. Los teatros off que improvisados, están en distintos barrios tienen, algunos están muy bien instalados, otros son pequeños auditorios y otros son altillos o casas que han sido acondicionados para ese fin. Y de verdad, los Café Concert variaban, ¿no es cierto? Desde un Café Concert lujoso como Michelangelo, por ejemplo, las grutas de Michelangelo, claro, hasta los improvisados sótanos como La Fusa o La Gallina Embarazada, donde yo debuté con eso. Y fundamentalmente se debe el auge del Café Concert a Carlos Perciavale, a Antonio Gasalla, a Eda Díaz, a Nora Blay, a todos los que fueron, digamos, pioneros de eso, y que ellos mismos lo confiesan. Se tuvieron que buscar un lugar donde trabajar, porque salían del conservatorio ellos, y yo salía del teatro independiente. Ninguno era un galán de cine, ¿entendés? Entonces, y tal vez tampoco lo querían ser, ¿no? No, sí, por ahí hubiéramos querido, pero el espejo te decía otra cosa, ¿entendés? Entonces uno decía, bueno, ibas a los canales, presentaba la foto y decía, que le doy. Los programas cómicos de la televisión ya tenían elenco estable. La Tuerca, después Olmedo, después Olmedo, ya tenían telecómicos, los cómicos telecómicos, tenían todos los cómicos de la revista, los cómicos súper conocidos, la revista El Dringue, el Circo de Marrone. Nosotros no cabíamos ahí, lo único que podíamos hacer era un bolo en un programa cómico y ya estaba todo cerrado eso. Entonces, al ser egresados del conservatorio, con una gran bagaje cultural y condiciones artísticas, al ser egresados de los teatros independientes, con la formación que teníamos, había que buscar un lugar donde trabajar. Entonces se inventó no el género del Café Concert, sino el espacio del Café Concert. Y si alquilamos una pieza en un conventillo de la Avenida del Libertador y repartimos y compramos whisky y se lo damos a la gente para que se siente en el piso y nos vea hacer la pavada que queremos hacer, y así nació Gel Valentino, así nació, y hubo un montón de empresarios. Para mí el más importante fue Lino Patalano. ¿Es verdad que se durmió Lino Patalano? Cuando yo le leí Historias Recogidas se durmió, pero por el clérico que había tomado, no por el espectáculo. Se había puesto 3 jarras de clérico adentro y quedó seco. Pero Elio Malchi, su socio actual y de aquella época, también lo escuchó. Y entonces me llamó al otro día y me dijo, no lo tomes a mal, se durmió, pero le interesa mucho y quiere que lo vuelvas a leer, no se va a dormir, va a tomar agua. Entonces, pero Lino Patalano era muy joven, tenía 23 años en aquella época, era muy joven, ahora recién tiene 70. Pero en aquella época, estamos hablando del año 72, 73, me había visto actuar en Juan Moreira Super Show, que es una obra que yo hice en el Teatro del Centro, que era un conjunto independiente también. Yo ya me había ido a Nuevo Teatro, de Pedro Gambide y de Jorge Yusen, y con coreografía de Elia Yelín, con dirección de Alfredo Sema, y realmente fue un espectáculo increíble, tuvo mucho éxito. Lino vino a verlo, vio que yo hacía varios personajes, el más destacado era el barbero de Navarro, que cantaba el Largo al Factotum, del Barbero de Sevilla, con otra letra que había hecho Jorge Yusen en forma genial, y entonces dijo, este tipo habla a toda velocidad, este tipo canta, este tipo baila, este tipo, qué sé yo, está bien. Le habían hablado de mí, pero no sabía quién carajo era. Entonces me dijo, ¿tenés algo escrito? Y yo había escrito mezcla de aquello que le había escrito a Gordo Vergara con mis clases del Instituto Nacional de Profesorado Secundario, porque yo en un momento, mi papá ya había muerto, pobre, pero mi mamá y todo, mi hermano, todo el mundo decía, algo vas a tener que hacer, recibite de algo, porque si vas a seguir viviendo de teatro para niños, y lo podés porque la abogacía lo había abandonado y seguía con el profesorado. Claro, entonces me dijeron, anotate, ¿no te gusta la Facultad de Filosofía y Letras? No, ¿te gusta la abogacía? Había estado hasta en la Facultad de Derecho, hice 3 veces el ciclo básico, pasa nada. Entonces,
Me anoté en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario, acá en la calle 25, en la avenida 25 de Mayo, la avenida de Mayo, perdón, 25 de Mayo, la avenida de Mayo y Uruguay. Uruguay. Y bueno, y hice, de los 4 años hice 3. Sí, porque prácticamente 4 materias, latín, griego, le faltaba casi Eso, nada. me faltaba latín y griego de los últimos, del Sí, cuarto prácticamente año. la tenía cerrada. La Claro. tenía cerrada, pero no, ya sabía que no me iba a dedicar a la docencia. Pero de ninguna sirvió manera. esa Pero experiencia. sirvió. Entonces, entre lo que me enseñaron en el instituto, lo que me enseñaron en un nuevo teatro, que tenía una biblioteca estupenda y que yo pude frecuentar los Ocultos eran clásicos, toda esa gente. totalmente, y había biblioteca en el teatro, así que entre lo que leí, y entonces empecé a hacer la sátira de lo que había leído, también cuando lo había hecho con Vergara Leumann. Y cuando empecé a pergeñar todo esto, con todo ese bagaje cultural, Porque supongo que conocer el castellano y la literatura, como ya la venía conociendo claro, el profesor, le habrá ayudado en el trabajo del idioma, ¿no? Totalmente. Y lo que había aprendido en Nuevo Teatro, con las grandes profesores de historia del teatro que tuve, y en el Teatro Sindical de Cámara también, había tenido muy buenos profesores de historia del teatro, entonces yo dije, voy a hacer la historia del teatro en joda, en broma, y me voy a reír de los griegos, de los romanos, de Molière, no de Molière, perdón, de Shakespeare, y de las tragedias, y de todo ese tipo de cosas, y voy a terminar con el tango, que es la tragedia nuestra. Entonces hice un unipersonal, que necesitaba nada más que un músico, fue lo que le leí a Lino, que se durmió. Y Lino había salido del Teatro Regina, que era técnico del Teatro Regina y era la mano derecha de Luis Motura, gran director de teatro y el empresario de esa sala, y María Luz Regás. Entonces, tenía ya una formación técnica importantísima y una visión empresaria. Entonces, él abrió primero La Gallina Embarazada, ahí en la calle Libertad, casi llegando a Santa Fe, era un sotanito. Abrió después El Gallo Cojo en la calle Defensa y El Pollito Erótico. Y le puso a su productora Gallinero SRL. Y ahí él pensaba siempre en grande. Y aunque el local fuera chico y estuviera en San Telmo o en Santa Fe y Libertad y fueran sótanos, él contrató a Cipelinkowski, que era una prestigiosa actriz del teatro judío, pero que ya era... Ya tenía nombre. Sí, nombre, además ya había hecho un montón Tenía de cosas experiencia de tabla, ni fuera del teatro judío. Pero era una actriz de gran talla intelectual, carácter y tal. gran actriz. Y entonces contrató a ella, porque era amigo también con el asunto del Regina, donde habían pasado montones de actores importantes trabajando para María Luz Regás y para Luis Motura. Él me lanzó a mí, pero también al mismo tiempo tenía contratada a Nini Marshall en su regreso a las tablas, con Ni se nos fue Redepente, para ponerlo en uno de los cafés concert. Muy poco tiempo después contrató a Claudia Lapacó con Sergio Velasco Ferrero, también contrató a gente importante como Marilina Ross en su momento del Clan Stivel, para que hicieran unipersonales. O sea, que él se movió con esa cosa, con esa estructura que hoy se llamaría OFF, pero con superestrellas. Osvaldo Pacheco, Nini Marshall, Marilina Ross, Cipelinkowski, de todo tipo, sin prejuicios, que venían de la televisión, que eran cómicos, que eran estrellas de cine de hace tiempo, y él organizó esa empresa, que la sigue teniendo hoy día, fue tomando, digamos... Otros enviones. Es el dueño del Maipo. Claro. Y sigue llamando a gente importante y sigue haciendo proyectos muy jugados. Y entonces creo que él fue uno de los sólidos empresarios que fundaron el Café Concert y que siguieron. Y por supuesto de ahí salieron las figuras como Antonio Gasalla, como Lelutier, como Nacha Guevara, como Facundo Cabral, que todos hicieron su máster ahí, en los teatros independientes, en los Café Concert. Así como muchos de nosotros habíamos hecho nuestro máster o en el conservatorio o en los teatros independientes. Pero usted, Enrique, no tenía ni idea que podía terminar construyendo ese personaje monologuista. No. Realmente lo llevó, como usted dice, el mercado laboral, digamos. Encontrar una vía para trabajar y vivir. Una vía para trabajar, y yo dije, está de moda el Café Concert. ¿Qué puedo hacer yo acá? ¿Qué puedo hacer yo? Y yo vi que Cipelinkowski hacía su unipersonal con textos de Brecht, de Boris Vian, de quien fue, lo mismo Nacha Guevara. Hacía canciones de Benedetti o de Boris Vian o de mucha gente importante, y armaba el espectáculo, prácticamente ella sola con un músico. Entonces, yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, si me tiran tomate, que me tiren.
Total, no me No se conoce pierde nadie, no se pierde nada. Entonces, yo tenía la idea de que yo podía hablar mucho tiempo arriba de un escenario, porque yo, cuando era chico, veía 3 películas el sábado y 3 películas el domingo, venía y los emplomaba en mi casa contando de las 3 y se reían, aunque fueran dramas. Yo contaba el drama y se cagaban de risa. Entonces, evidentemente, me di cuenta Que había una de que facilidad. tenía una facilidad narrativa y de comunicación, pero de todas maneras una cosa, porque hay mucha gente que es muy, muy graciosa en el café y después la subís arriba a un escenario y queda Es otra estúpida. historia, sí, sí. Entonces, pero como yo ya sabía que yo eso ya lo tenía, porque había hecho 11 años de teatro independiente, había trabajado muchísimo en distintas obras, entonces me animé, con unos nervios enormes, pero me animé. Y Y después, Historia Recogida funcionó bien. sí, Historia Recogida funcionó. Al principio no venía nadie, pero Patalano tenía una característica maravillosa. Cuando él lanzaba los espectáculos, hacía la prensa como si fuera la estrella máxima, te mandaba a muchos programas de televisión, ni entraba, decís, ¿quién es este pelotudo? No querían saber nada. Pues era más fácil con Marilina Rossi, claro, con Nini Marshall, por supuesto, no necesitaba, pero con los nuevitos, no. Sin embargo, él hacía toda una bambolla. Él, cuando estrenó Zippelinkowski en un lugar que todavía no era el Gallo Cojo, pero estaba en San Telmo, no venía nadie. Entonces, ¿qué hizo? Al primer sábado cerró las puertas, puso la grabación del espectáculo y estaba él en la puerta con otra persona diciendo no hay más localidades. Estaba vacío el teatro, no había nadie y era una grabación. Y la gente empezó, no hay, ¿y con cuánto? Con una semana, ¿quiere para el sábado que viene? Sí. Bueno, sí. La gente entonces enseguida, no hay localidades, esto está lleno. Sabían quién era Zippelinkowski, pero iban 4, 6, 16. Entonces, evidentemente, la gente empezó a comprar con anticipación. Por lo tanto, ya el sábado siguiente Ya había 80 en la sala. Y también se cerraron las puertas, porque la capacidad eran 140, pero no, cerraba la puerta y decían, no hay más localidades. Entonces, bueno, pero ¿cuándo las tengo que sacar? Ahora, para la próxima, ahora, a partir de la otra semana, 200, la gente afuera. Entonces, él hacía eso. Y tenía técnicas así, absolutamente fuera de lo común. Y realmente te ayudaba mucho. A mí también me ayudó muchísimo al principio no venía nadie. Pero yo llego un momento, a mí me pagaban fijo. Y me pagaban una cantidad que en aquel momento... Yo no me acuerdo cuánto era, porque en este Pero era país dinero. contratar, saber la plata, no. Pero yo sabía que yo era millonario con eso, que no había ganado nunca un mango y me dio un buen sueldo, pero era fijo. Y a mí, yo siempre tuve sentido de culpa con los productores, porque yo digo, si pierde él, cagué yo. Entonces yo quiero que los productores ganen. No solamente el ego y quiero que me vengan a ver. Quiero que me vengan a ver, pero quiero que me vengan a ver para que no cierren el espectáculo, me den una patada en el culo y me queden en la calle sin saber qué hacer. Entonces, de verdad, yo quería que... Y al segundo mes, tercer mes, venían 4, 16, 26. Él invitaba a Dios y María Santísima, cada uno de los chicos que acomodaba, invitaba a la novia, al padre de la novia, a la madre, a cualquiera. Uno de los chicos que acomodaba era Pipo Luque, Luis Luque, que tenía 15 años y estudiaba con Agustín Aleso, junto con el hermano de Elio Marchi, con Elio Marchi que también estudiaba con Agustín Aleso, y entonces venían con amigas y amigos y me llenaban la sala, pero yo sabía que había 4, 16, 8, 22. ¿Y te molestaba eso No, me o vos te molestaba, abstraías? no, me molestaba que me tuvieran que pagar, ponerle 200.000 pesos y que recaudaran 20.000. Porque digo, este tipo me va a pegar una patada en el culo y me voy a quedar sin trabajo otra vez. Era por eso nada más, porque en realidad yo no sabía perfectamente que si yo no soy conocido no iba a venir mucha gente, pero a veces era 8, 4, 16. En un momento en el Café Concert caminaba bien, Carlos Perciabal y Antonio Gasalla agotaban. Antes que yo entrara ahí, Eda Díaz estuvo con Orgullosamente Humilde 2 años llenando La Gallina Embarazada. Y yo digo, pero si ellos llenan, yo soy un preso, soy un Te pedazo. daba inseguridad eso. Un poco. Claro, digo, porque no es que porque no te conocen, a ellos tampoco los habían conocido y sin embargo ya eran famosos y ya llenaban. Entonces, pero después del tercer mes, del cuarto mes, el boca a boca funcionó y andaba bien, anduvo muy bien, la hice durante todo el año 73 y durante el año 74 me ofrecieron trabajar mi amigo también, Carlos Citrinowski, gran escenógrafo y gran amigo mío y gran talento, junto con David Stivel, gran director, se juntaron
para hacer un espectáculo de Music Hall. Esta vez ya era Music Hall, no era el Café Concert, para inaugurar el local Pigalle en Recoleta, donde todavía está como hotel. Como hotel pero ahora. en aquel momento era cocheras, gimnasios y qué sé yo qué historia, en el año 73, 74, y me convocaron para ser coautor y actor también en un espectáculo que se llamó Polvo de Estrellas, con un elenco inolvidable: Jorge Luz, Marilu Marini, Esther Ferrando, Cecilia Rosetto, yo y un grupo de bailarines y bailarinas. Era una historia, más que historia, una revista del Music Hall como género. Por supuesto, era un espectáculo lujoso, era un espectáculo lleno de lamé, lleno de brillo, lleno de todo. En esa época también, antes habías trabajado también con una adaptación de Anelia Lobato, ¿no? No, fue después. Después fue eso. Fue después, sí. Esto fue en el 74. Porque era otro teatro de revista en esa época. Claro, en el 74. En el 74 nosotros hicimos eso, que era un music hall muy refinado. No vino nadie. ¿Por qué? La entrada era muy cara. Fue un año muy político, muy politizado. Stivel y Bárbara Mujica, que trabajaba también, eran, digamos, la cabeza del grupo de gente de teatro asociada que hicieron cosas juzgadas en televisión, que hacían todo. Y los peronistas de izquierda de aquella época no les perdonaban al clan Stivel que cobraran la entrada más cara de Buenos Aires en la Recoleta, todo forrado en lamé, y haciendo de una evocación de Carmen Miranda, Shirley Temple, las estrellas de Hollywood, las Andrew Sisters y qué sé yo. Pro-capitalista, todo muy bonito, pero era demasiado capitalista, no era nacional y popular. O sea, que las cosas se repiten a lo largo de los años. Entonces, eso hizo que hubiera como una especie de antipatía por el espectáculo dentro de los grupos intelectuales. Al público no la convencía la fonomímica. La mayoría de las cosas que hacíamos eran con fonomímica. Nos quería oír cantar a Jorge Luz, ya me conocían y querían que yo, la Rosetto y todo, cantáramos. Algunas cosas las cantábamos, pero otras, por ejemplo, yo hacía de Mae West y doblaba. Jorge Luz hacía de Carmen Miranda y doblaba. Cecilia Rosetto hacía de Cecilia Mer y doblaba. Marilu Marini hacía las Andrew Sisters con Bárbara Mujica, y Bárbara Mujica hacía Marlene Dietrich y doblaba. Era un gran bloque en el medio, que era como 45 minutos de fonomímica, y eso a la gente acá mucho no le gustaba. En París era una sensación, pero hasta que no vino el grupo Caviar y lo hizo acá, que era todo fonomímica y todo esto, la gente no lo aceptó. Por lo tanto, fue un fiasco. Yo dejé de hacer historias recogidas, me fui a hacer esto, que duró 3-4 meses ahí todavía, y después fue la primera vez que fui a Europa en el año 76. A pocos días del golpe, a pocos días después del golpe, con Citrinowski, que era muy amigo mío, nos fuimos a Europa. Yo me iba de vacaciones, él se iba ya a vivir directamente, y ese contacto con París, ese contacto con otro tipo de realidad, con otro tipo de libertades, con otro tipo de cosas, me hizo un shock muy grande, un shock muy grande, a tal punto que cuando la dictadura se hizo un poco pesada, cosa que a mí no me pasó porque a mí no me persiguieron ni pasó absolutamente nada, pero yo estaba ahogado ya. A partir del año 78 el Mundial me cayó como una patada en el culo, todo el mundo gritaba y yo decía, Dios mío, qué absurdo. Ya estaba oyendo a mucha gente que se había ido, otra gente que había desaparecido y no estaba, y bueno, me agarró como una asfixia. Yo digo, me tengo que ir de acá. En el 79 fue un año de crisis total, había cumplido yo 40 años, y la verdad es que me quería ir. ¿Y cuándo te comienzas a vincular con la política para integrarla a tu repertorio? En realidad siempre estuve interesado, a partir de estar en Nuevo Teatro y de salir de Nuevo Teatro, por la visión política. Siempre te siguió esa visión, digamos. Me siguió y soy lo que se dice un progre, en realidad. Hoy en día esa palabra es una persona amplia, digamos, como decir idiota, ¿no es cierto? Pero yo estoy muy orgulloso de ser progresista y de una visión amplia que no tiene santos ni pecadores y que no tiene héroes ni demonios, que tiene gente que hace lo que puede. Entonces yo soy una persona muy moderada, aunque no lo parezca en mis espectáculos. Cuando no me gusta algo lo digo y a los gritos y con malas palabras, pero tengo una visión amplia. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en cuarto año vino la rebelión de Hungría y yo vi en los noticieros a ese chico aplastado por un tanque
esa famosa escena Sí, horrible. terrible. ¿Entendés? Entonces yo dije, esto no va. Y yo empecé a decir, ese milagro soviético que muchos de mis compañeros adoraban y qué sé yo, es un desastre. No, lo que fue un desastre fue Stalin. Decía yo, ahora me decís, pero en el año 58, hasta el año 57, todavía Stalin era un héroe. Y ahora, recién ahora empiezan a criticar a Stalin porque pero no, Khrushchev es otra cosa, pero mirá lo que pasa. Entonces yo dije, unas fuerzas como Norteamérica y la Unión Soviética, que necesitan invadir, bombardear, y que no les importa un carajo más que su supremacía, más allá del petróleo y de las cosas, a mí equidistantemente no me resultan simpáticas ninguna de esas dos teorías. La tercera posición en el Kama Sutra puede ser, pero en la vida es un poco difícil. La tercera posición fue el peronismo acá, que... Se te acusaba de gorila vos. Claro, ¿por qué? Porque también yo cuando vi que Nini Marshall o Libertad Lamarque o Arturo García Burgos, Francisco Petrone se iban del país porque no podían laburar, porque se habían enquistado mal, o con Evita o con Apol, el jefe de espectáculos públicos, me dio en los huevos. Pero ojo, en cuanto vino la Revolución Libertadora en el 55, hicieron lo mismo los gorilas con gente tan importante como Tita Merelo, como Hugo del Carril, Discépolo, lo mataron a Discépolo, porque Discépolo... Lo encerraron prácticamente. Pero lo volvieron loco, porque Discépolo se había hecho peronista porque pertenecía a una generación de los años 20, de los años 10, de los años 20, muy romántica y muy socialista. Claro. Y a lo mejor equivocado. Que provenían ¿no? del anarquismo, en realidad. Provenían del anarquismo. Y a lo mejor vio en Perón ese líder que si bien era militar, se distanciaba un poco del militar conserva de ultraderecha que había gobernado la década del 30. Entonces vio a Perón, y a lo mejor sí, equivocado no, para él Perón era una reivindicación de aquellas cosas que él había escuchado cuando era joven y cuando estaba en la Bohemia. No había por qué crucificarlo, porque además cada uno tiene derecho a tener la idea que se le dé la gana. Entonces, cuando yo vi las atrocidades que hizo el régimen peronista con colegas, yo no era nadie en aquel momento, pero digamos, son colegas, sí, colegas, claro. ¿No es cierto? Y después veo que los milicos, y muchos civiles, porque los milicos no hacen nada por su cuenta, sino muchos civiles también, por revancha, hacían lo mismo con figuras tan importantes como Nini Libertad, Hugo del Carril, Tita Merelo, Discépolo. Que los persiguieron, que los reventaron, que los jodieron. La verdad es que yo dije, así como ni me quedo con Stalin, ni me quedo con Norteamérica, no me quedo ni con Perón, ni con los gorilas. Y esto es tener que pagar un peaje por esto, porque claro. Si no soy de aquí ni soy de allá, como decía Alfino Facundo. Y para hacer una obra de importancia como es Salsa Criolla, que tantos años ha estado con 3 millones de personas que lo han visto, sí. Y no exagero las cifras, sino son más, ¿cómo haces para elegir el nudo de que va? Porque la realidad argentina política, la verdad, un solo tema puede dar para 20 Claro, en realidad yo voy ¿Cómo cambiando. hace la selección? Y yo voy cambiando de acuerdo a lo que me pasa a mí. ¿Qué te impacta, digamos? A lo que me impacta, a lo que me pasa a mí. ¿Qué sé yo? Cuando yo estreno Salsa Criolla en el 85, la democracia había venido en el 84, porque el 83 fin. Te ayudó la democracia, digamos, como logro para tu trabajo, ¿no? Claro, me ubicó. Entonces mi esperanza era la democracia. Claro. Yo opinaba como Alfonsín, con la democracia se come, se educa, hace esto y el otro. Ahora, cuando veo después lo que pasa durante el gobierno de Alfonsín, por defectos propios y por movidas de piso ajenos, yo me doy cuenta que la democracia era lo que yo quería, pero no sola no sirve, hay que apuntalarla, porque si no la apuntalás, sí, se cae. Da margen a otros tipos de horrores, que no son los mismos de una dictadura, pero que funden el país. Entonces, mi salsa criolla primera fue todo bien democracia, y yo tenía una esperanza enorme en la nueva democracia, en el Alfonsín. Porque el peronismo para mí estaba muy influenciado todavía por la violencia y por toda una serie de cosas. Me pareció que el radicalismo, sin ser radical, nunca fui de ningún partido, parecía que era más moderado. Y como yo sé, y veníamos de años muy duros. Claro, veníamos de años muy duros, digo, a lo mejor esto de mucha violencia. Después todo termina con los saqueos, con el quilombo y con una hiperinflación total. Digo, bueno, se lo hicieron a propósito. Entonces era
mi esperanza destruida, y eso me servía de párvulo para los últimos años. Y después viene el menemato, ¿entendés? Después viene esto en el que yo ya no tenía ningún tipo de esperanza ni ningún tipo de expectativa, pero la gente sí lo tenía. Entonces, el dólar 1 a 1 y qué sé yo, entonces ahí yo empecé a decir, ¿nos vamos a creer de verdad que el dólar es igual al peso? ¿Nos lo vamos a creer de verdad? ¿Vamos a hacer toda una economía basada en una dolarización absolutamente artificial? Si yo, que no entiendo un corno de economía, pues yo la verdad que no entiendo nada, Sí, sí. A mí Pero uno se las da tasas cuenta de que... interés, todo eso yo no sé ni qué carajo es. Pero de verdad, lo que sí podía, en forma simplista quizá, pero decía, no, el dólar no puede ser igual al peso porque el dólar es la moneda de una de las naciones más importantes del mundo y más poderosa. Y nosotros somos un país subdesarrollado, nos guste o no. Entonces, que tenemos problemas de inflación que no tiene Norteamérica, por ejemplo, que es el día de hoy, que España está hecha bolsa, pero no tienen inflación. Sí, Europa en general está hecha bolsa y no tiene inflación. No tiene inflación. Y está hecha bolsa, con despidos, con gente que está en el medio de la calle. En la calle, pero desocupación. no tienen, por ejemplo, inflación. Entonces, yo digo, ¿Cómo funciona? ¿cómo funciona esto? Entonces, durante todo el menemato, yo ya hice salsa criolla desde el 85 hasta el 93. Estaba en pleno menemato cuando yo hago una pausa, hasta el 94, en el 94 también la hice. En el 95, cuando está toda la euforia del 91 al 92 de Cavallo y del dólar 1 a 1, yo hago El infierno de Pinti. El infierno de Pinti es el espectáculo que siguió a Salsa Criolla, Sí, sí. que narra las desventuras de Dante, el autor de la Divina Comedia, que llega acá a la República Argentina, y yo, que hacía como una especie de Virgilio, que lo guío por los círculos del infierno, le muestro lo que es la Argentina. Se llamaba El infierno del Pinti. Entonces, lo llevaba por los círculos del infierno, que eran la televisión, la justicia, todas las cosas que estaban mal, la justicia, la televisión, la burocracia, la inflación, todo, llegaba hasta el hueso. Y fíjate que todo el mundo pensaba que yo iba a repetir el éxito de Salsa Criolla. Anduvo bien los primeros 6 meses y después no anduvo mal, pero nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque la gente estaba entusiasmada, caliente y contenta con el 1 a 1 y los viajes a Miami. Le importaba un coño todo lo demás. Y yo, en cambio, le venía a escupir la ensalada. Porque yo, que no soy ningún profeta ni nada que se le parezca, empecé a ver que eso se iba al traste, que se iba en aquel momento no había Twitter, yo igual ahora no tengo, así que conmigo no se molesten, pero de verdad me venían cartas, me decía, lo vemos muy pesimista. Me decían cosas que me hacían reír. Usted putea mucho ahora. Yo puteé desde que nací. Sí, tus espectáculos una época. Pero desde que nací. Bueno, Salsa Criolla era. A mí me pegaban en la boca. Cuando yo era chico, tenía 9 años, porque yo decía, la puta que te parió, en medio de la mesa de Navidad. Porque yo era mal hablado de entrada directamente. Entonces, imagínate, si me atrevía delante de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, en Avellaneda, con mi tío que también era muy severo, a decir la puta madre porque me quemé con los ravioles, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no me voy a animar a decirlo de arriba de un escenario? Pero la gente estaba tan mal que entonces hasta notaban que usted te está puteando mucho. Y Enrique, se puso muy sexista, muy sexual. ¿Por qué? Increíble. Porque yo les decía de todo, ¿entendés? Entonces, usted se puso muy sexista, siempre está con coger, qué cosa Será terrible. cierto. Entonces, claro, ¿no? ¿Por qué pone todo esto acá? Yo quedaba helado, porque alguna gente se quedaba esperando y me decímelo, y otra gente me lo escribía. Hubo un matrimonio de gente grande que me escribió que había contado la cantidad de veces que yo había dicho la palabra pija. Me lo decían sin que se les moviera un músculo de la pluma, porque escribían. Tenían sentencia de 16 veces en el primer sketch, 40 veces en el segundo. Le digo, yo mientras estoy hablando de la situación del país, del mundo, de Ronald Reagan, hay gente que está pija contando. Le digo, la verdad, esto no tiene sentido.
alguno. ¿Y a qué se debe entonces que una obra como Salsa Criolla, que dura 30 años, que pasa por 30 Claro. años la realidad del país, siempre tuvo público? Porque depende de cómo está el humor social. Entonces, ¿Eso vos lo elegís el momento para ponerlo? No, yo sigo diciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo seguí diciendo lo mismo que decía en Salsa Criolla en el infierno de Pinti. Lo que pasa es que como creían en el gobierno de Menem, y como estaban entusiasmados por el 1-1, y como decían que las autopistas y que qué sé yo, que tenía el otro, yo discutía hasta en cámara con Susana Jiménez, con Mirta Legrand, con quien sea, le digo, pero no ven lo que es el país. Y ellas, una nube de pelo, me decían, no sé, qué sé yo divino, me parece divino. Entonces, evidentemente, lógicamente, yo en ese momento iba contra la corriente, pero cuando hago Pinti 97, que era un monólogo, ya a la gente se le habían caído las tetas, las ilusiones, todo, y ya entonces empezaban a ver que el barco se hundía de nuevo. Por lo tanto, entonces, otra vez el éxito. Yo seguía siempre diciendo lo mismo, o iba al fondo de lo mismo. En el Pinti 97 hice una gira por la costa, hice Mar del Plata, Carlos Paz, Punta del Este y toda la costa. Y yo en la costa hacía más recaudaciones que los teatros estables en Mar del Plata, en la época que todavía el Atlas, Nito Artaza y toda la gente se quedaban asombrados, porque dices, vos en toda la costa, que haces la misma cantidad de funciones o menos, porque ellos hacían 14 por semana, 2 por día, yo hacía 7, 8 y hacía el doble de recaudación, porque la gente venía como loca, escuchaba. Cuando en el 98 ya la cosa empezó a hacer track, directamente yo fui al Maipo, me llamó Lino Patalano, que ya era el dueño del Maipo hacía rato, y entonces hice Pinta y Canta a las 40, el Maipo cumplía 90 años, era Pinta y Canta a las 40 y el Maipo cumple 90. Y ahí teníamos un sketch que era Argentitanic, era el país hundiéndose, la clase alta, de todos divinos, perfectos, la clase baja con harapos y la clase media en bolas directamente. Había un solo tipo de la clase media que se tapaba así, porque era el único que había quedado. Lo único que tenía eran medias, porque era clase media, entonces estaba en bola clase media. Y el barco se hundía irremisiblemente y yo terminaba con un monólogo que era El náufrago, donde empezaba a remar y a ver qué había pasado. Un éxito total de 2 años de llenar el Maipo, con 2 todos los días y 3 los sábados. O sea, porque era una cosa infernal. Entonces, depende mucho del humor social, la aceptación que tiene. Cuando después de eso yo hago pericón.com.ar en el Maipo también, que es la irrupción del internet y toda esa historia y todo lo demás, la gente ya, estamos hablando del año 2000 y 2001. Claro, entrando hacia el siglo XXI. Ya estábamos con la alianza, había una moderada esperanza, en mí también había una moderada esperanza, pero igual yo hacía la pasada por el siglo y tuvo mucho éxito. Pero cuando yo estreno Candombe Nacional es en el año 2002. Ahí es un exitazo total y absoluto. Porque el candombe estaba en la calle, porque eran los cacerolazos, el corralito, estaba todo en la el calle. quilombo, y mientras que espectáculos de comedia o de drama no tenían público, yo llenaba el Maipo todos los santos días, porque la gente quería escuchar la puteada que yo me mandaba con Escrito el todo por vos. con De la Rúa, con De la Rúa, con toda la cosa, como les decía yo, que había tenido esperanza yo en la alianza. Es más, yo había dicho que había que votar a la alianza porque se juntaban los peronistas y los radicales y iban a dejar de joder, y mira lo que pasó. Entonces, todo eso me dio 2002, 2003 y 2004 el teatro lleno. Y es ahí donde de repente yo me acuerdo de que yo soy actor y fui actor toda la vida, y que esto es una maravilla, es un perfil maravilloso y me encanta hacerlo, pero dije, ¿dónde quedó el actor? Porque yo no quería que esto se oxidara. Había tenido una excelente oportunidad en el cine cuando en el año 93 yo filmé, una vez que terminé Salsa Criolla, la primera etapa de Salsa Criolla, yo filmé Perdido por Perdido, la primera película de Alberto Lecchi, con Ricardo Darín, con un elenco extraordinario, y me ofrecieron un papel maravilloso. El papel maravilloso me lo ofrecen porque la productora de ese es Cipe Friedman, que es mi representante. Sí. Así que directamente lo conseguí por acomodo. Por acomodo y además porque no se enfermó. Tenía otro compromiso Ulises Dumont, que lo hubiera hecho mucho mejor. Porque de verdad el personaje de Matesuti yo lo hice muy bien, pero era para Ulises. Entonces, que era un monumento de actor. Sí, Ulises tuvo otro compromiso y no lo pudo hacer, teniendo a mi representante
como productora. Pero vos habías hecho cine antes, un pequeño papel con Leopoldo Torres Nilsson en el Sí, secuestro. pero Muy pequeño, ¿no? Pero era de extra, prácticamente Sí, de sí. extra con un bocadillo, ya por el año 58. Exacto. Y había hecho también con el grupo Nuevo Teatro, lo habían contratado a todo el grupo para hacer la parte del Herrero y el Diablo de Don Segundo Sombra de Manuel Claro. Antín. Y me había llamado, viéndome en Historias Recogidas, Fernando Ayala, para hacer un pequeño papel de fotógrafo en Triángulo de Cuatro, junto con Graciela Borges y Ante Garmaz, una escena desopilante, que era una escenita sola, era el alivio cómico de una película y nada más, no tenía grandes antecedentes. Y una película menor que era La cigarra no es un bicho, que Y no te gustó mucho. La Nueva Cigarra. La Nueva Cigarra. La Nueva Cigarra, mientras estaba trabajando como cortinero, como monólogo cortinero en el 76 en el Maipo, Toto Rey, productor de ese tipo de películas también medio chatarra y qué sé yo, y yo quería trabajar en cine. Y entonces dije sí. Pero es algo que te gustó mucho. Me gustó mucho hacerla, pero no verla. No verla. No verla. Cuando la hice, calcular, estaba Ernesto Bianco, Osvaldo Terranova, Olga Zubarri, Alberto No, Martín, elenco tenía. Mario Brila Bisutti, Pepita Muñoz, Linda Bozano. Escuchame, era un elencazo. ¿Entendés? Fernando Ciro. Había un montón de actores impresionantes. Nos reímos tanto en la filmación, Vicente Rubino, gente que yo adoraba de verlos en el Teatro de la Revista o en la televisión y todas esas cosas. Lo que pasa es que la película era una muy mala réplica de La cigarra no es un bicho, que fue realmente un hito en el cine picaresco argentino, dirigida por Tiner, también con un elenco deslumbrante. Y entonces yo tenía esos antecedentes en cine, pero cuando vino Perdido por Perdido, yo dije, algún bolo voy a ligar porque siempre me va a dar algún bolo. Le dije, che, cualquier cosa que haya, avísame. Pero bueno, Ulises no pudo hacerlo y yo lo hice. Lo hice, me ayudó mucho Lecky, me encajó unos bigotes que eran postizos y sin embargo parecían naturales, de bien que estaban, y fue para mí una revelación, porque yo esa película la vi, muy buena película, y yo me convencí a mí mismo. Es más, yo no creo que me lo haya dicho por alabarme, pero de verdad, tampoco éramos tan amigos, éramos conocidos y de buena onda. Arnaldo André la vio por televisión y hasta la mitad de la película me preguntó cuándo aparecía yo. Y yo ya había aparecido 50 veces. Me dijo, Arnaldo, solamente en la escena con la Piquio escuché tu voz, nada más, pero si no yo no me daba cuenta de que eras vos tampoco. Le dije, mirá qué elogio. Y yo dije, a partir de ahora me van a llover las ofertas porque yo estaba bien, porque gané el premio al mejor actor de reparto de Los Cronistas, gané el premio al mejor actor de reparto del Festival de La Habana, y yo dije, acá van a llover ofertas. Los paraguas me los tuve que meter, ¿sabes a dónde? Porque no llovió nada, absolutamente nada. Tardaron mucho tiempo en volver a llamarme para algo y me volvió a llamar Lecky, porque hizo Secretos Compartidos muchos años más tarde y Sipe Friedman era la productora también, y entonces dijo, ¿lo ponés al gordo? Sí. Hay un papel de un comisario que yo lo voy a hacer bien parecido al Matesuti, como si fuera Matesuti antes del tiro en la pierna, ¿entendés? Y tuve el placer de trabajar con Víctor Laplace, con Antonio Grimau, con la Benedetto. ¿Y Esperando la carroza? Esperando la carroza fue en el medio, y también fue por... Que fue un personaje lindo ese, que hace su Frank y el borracho. También fue por acomodo, porque ahí esto era un proyecto que salía de las ganas de Doria de trabajar con Antonio Gasalla, y quería convertir la obra de la Mamá Cora en la obra, ni siquiera se llama Mamá Cora, pero no aparece. No aparece. Aparece. Él quería hacer una reinvención, y cuando lo vio Antonio haciendo esa magistral abuela, lo puso. Yo era el coautor de los espectáculos de Antonio, amigo de toda la vida de Antonio. Que te dirigió también. Que me dirigió a mí en Pan y Circo, etcétera, 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 amigo de toda la vida de Antonio. Y entonces, como yo rompía las pelotas, todo el mundo quiere trabajar, Antonio le dijo, che, no hay un papel para Enrique. Y Doria dijo, sí, yo a Doria le había pedido, Dios lo tenga en la gloria, 150 veces que me pusiera en situación límite. Que si trabajó hasta Graciela Alfano, con todo respeto para Graciela, porque lo hizo muy bien dirigida por... Digo, pero si trabajó hasta una... ¿Y por qué no chica, se llama? No sé, porque no me veían para eso, ¿entendés? Entonces, yo le pedí de rodillas que me pusiera en compromiso, le dije que me pusiera en situación límite antes, otro pedo. Entonces, por eso le dije a Antonio, no lo rompas mucho los huevos, porque sé que Alejandro no me dije. Y Alejandro me dijo, sí, me dijo que sí, te va a dar el personaje de Felipe, que tampoco existía en el guión, pero que lo crearon para que yo lo hiciera. Fue realmente un goce total filmar esa película, que no tuvo gran éxito al principio, porque después se convirtió en una película de culto, con un elenco extraordinario,
Y yo es el día de hoy que los taxistas me dicen que se acuerdan de ese borracho, que la ha habido 150 veces, y que se acuerdan del policía retirado de Perdido por Perdido. Pero después, en el medio, también por acomodo, hice un papel lindo, secundario, en Flop, la película de Miñona, que producida por Sipe Friedman también. Entonces Sipe Friedman dijo, al gordo hay que darle algo. Entonces, que no sea un susto. Y bueno, considera que por ahí, que el tema de que no te llamen no es por tu capacidad actoral, que está más que probada después de 60 años en las tablas. Por esa personalidad que tenemos, que es tan arrolladora, tan absoluta, que tienen miedo. No, mirá, si lo invitamos a Enrique se va... Pero bueno, lo que pasa es que cuando vos no hiciste nada... Porque conocido vos sos de sobra. No, pero cuando vos no hiciste nada, eso es lógico pensarlo. Pero cuando vos ya tenés hecho desde un borracho episódico que hace época, hasta un policía retirado 2 veces o un comisario, y ya en películas que se ven, no en películas que de repente quedaron sin terminar y se dieron media función en el Gomón y desaparecieron, no, sino que son películas que se estrenaron comercialmente y vos tenés en distintas épocas 4 o 5 experiencias donde hiciste de todo, desde un camarero en la cigarra no es un bicho, en la nueva versión de la cigarra no es un bicho, hasta una película tan importante como esa, y que trabajaste en Flop también, que era una película importantísima. Entonces, ¿dónde está la duda? Y sobre todo hoy en día, donde vos tenés todo grabado, no es como antes que tenías que verlo en cine, apretás un botón. A ver, rompe mucho las pelotas este tipo. Ponele la escena de la película a ver si la personalidad hace esto, o si siempre es el mismo. No se toman el laburo. Entonces, y ya es tarde, te digo yo, ya es tarde, porque de verdad... lo único que me puede tocar ahora es un viejo con Alzheimer. O por ahí que lo puede hacer muy bien también, pero por ahí que piense que Pinti es del teatro. Pinti es un hombre del teatro. No, porque si no contratarían a Pepe Soriano para ninguna película, no contratarían a Oscar Martínez para ninguna película, que son astros del teatro también, que son maravillosos en el teatro, no contratarían a Franchella, que hizo un cambio maravilloso en su carrera y lo siguieron llamando y sigue haciendo teatro. Vos hiciste los productores con él con claro, gran éxito. Con un éxito extraordinario lo hice los productores, que fue ahí cuando que también es teatro. Claro, musical, pero musical no es teatro. Claro. Y que además después hice también El burgués gentilhombre de Molière, otra vez protagónico en el San Martín para que lo vea todo el mundo, y que después volví a hacer un musical. Funcionó muy bien. Muy bien, un éxito. Y después volví a hacer el musical con Florencia Peña y Diego Ramos de Cole Porter, Anything Goes. Y después hiciste también el de Orten. Y después lo que vio el mayordomo de Joe Wharton. Que funcionó muy bien también. Y funcionó muy bien también con Pipo Luco y con Alejandra Fleischer. Entonces, si uno está dando permanentemente pruebas, alternando su repertorio o su género con cosas que las ve el público, que no son talleres. Entonces dice, ¿no viste el taller que hice con Aleso? No, porque no voy a los talleres, no. Son espectáculos públicos que han tenido un éxito discreto o un gran éxito. Películas que las han visto un grupito o millones de personas. Entonces no sé qué corno tendría que hacer, pero yo ya estoy grande para hacer esfuerzos. Y ya, por ejemplo, suponete que mañana vienen y me dicen, tenés un papel en una tira, no puedo. Si yo tengo que trabajar 11 horas por día, me tienen que atender, ni una tira de asado puedo hacer ahora. Entonces, se pasó el tiempo, se venció el yogur, ¿te das cuenta? Y ahora uno como yogur vencido tiene que decir, bueno, no sé, aunque sea un papel para que me dé la satisfacción, qué sé yo, como que me maten en el primer capítulo, pero que sea importante el papel, como le dieron a Norma Leandro en Los ricos no piden permiso, que era la matriarca, hizo un capítulo que era una clase de teatro como corresponde, se murió y ya está. Por ejemplo, en un espectáculo como los tuyos, donde trabaja mucho la memoria, el texto, ¿improvisa también? ¿Puede pasar que cambia el texto por alguna circunstancia política, social? Sí, yo siempre agrego cosas. Las ensayo en el camarín, en el café, o las ensayo en un reportaje, o las ensayo en algún lado, las pruebo, quiero decir, ¿no es cierto? Que le funciona a usted al oído. Me funciona, a ver cómo recibe la persona que lo tiene. Entonces, cuando yo digo para pagar la factura del gas no hay que hacerse problema, se puede uno abrigar, como dice el presidente, y ya está. O si no, hay una manera de tener gas, que es comerse unos 40 kilos de guiso de poroto, ¿entendés? Y tener preparado pochoclo para agregar y 3
gaseosas familiares. Te puedo asegurar que después de eso El gasto sobra. el gas te sobra directamente. Entonces se lo digo a la gente, si la gente se ríe lo repito en el escenario. Entonces veo que es efectivo y así lo voy agregando. Parece improvisado, pero en realidad lo estuve pensando, a ver, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, y lo digo. Y también hay algo que ha variado. Antes se decía monólogo, ahora stand-up. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. ¿O eso- Es lo mismo. El stand-up es estar parado. Entonces, nada más que este stand-up, porque me paro y te hablo. Y el monólogo puede estar sentado, parado, lo que sea, pero es como una especie de te lo voy a decir, escúchame. Entonces es lo mismo que el monólogo, es exactamente igual. Son monólogos en general. El stand-upero, como se le dice en versión deformada, esta especie de palabra nueva que se inventa, el stand-upero es el viejo monologuista, sí. Lo que pasa es que el stand-up se basa sobre todo en el humor norteamericano y el humor anglosajón en general, los ingleses también lo hacen. Hablan de las costumbres, hablan de qué te pasó en el supermercado, qué te pasa cuando te divorciás, qué te pasa cuando te casás, qué te pasa cuando sos joven, qué te pasa cuando sos viejo, qué te pasa cuando de esto y con lo otro, que es una parte de la vida muy importante. Y acá se sigue esa escuela. Entonces, que es diferente al monólogo que podía hacer yo con historias recogidas donde te contaba la historia del teatro o lo que hacían Antonio Gasalla y Carlos Perciavale cuando hacían personajes, la muñeca maldita, el tarado del teléfono, del monólogo de los pobres, la nena de Eda Díaz, eran personajes que tenían una acción teatral y que se parecía más al monólogo de Jean Cocteau, de La voz humana, claro, que es una actriz sola o un actor solo que cuentan una historia. O en el caso mío, un cómico o un humorista que te cuenta la historia del teatro o la historia del cine o la historia de la Argentina. Y otra haciendo de Isabel la Católica o haciendo del Petitero o haciendo de Virgilio o haciendo de lo que sea. Y en cambio el stand-upero es el personal que se sienta o se para y te habla y te cuenta cosas ciertas o inventadas o mixtas de lo que le pasó en la vida. ¿Y a vos te interesa ese tipo de teatro? Sí. Como no, encantado. Yo lo he incluido muchas veces. Dentro de mis monólogos hay peripecias que me han ocurrido a mí, sobre todo en historias recogidas 2. Yo contaba mis viajes a Europa, los primeros viajes a Europa, y han prendido esos monólogos de una manera tal que cuando yo estoy por Europa, por Estados Unidos, y me encuentro con los argentinos que viajan, me repiten siempre per la nena Camone, porque yo decía que cuando el argentino va a Italia, que sobre todo el descendiente de italiano, pero todos creen que hablan italiano porque escucharon y entonces dicen cualquiera, y me pasó estando en una cantina, en un mesón en Florencia, que entró una familia argentina y hablaban un cocoliche que no se podía creer, y la nena decía, papá, quiero jamón, los jamones estaban colgados, entonces el tipo le dijo, mozzo, que no es camarieri, no nada, mozzo, el tipo al hacer así, el mozzo vino. Y dice, per la nena Camone, dijo, por ejemplo, eso es una boludez, que yo lo escuché, me lo siguen repitiendo 25 años más tarde la gente, per la nena Camone, cada vez que me los encuentro es per la nena Camone, o sea que eso es bien de stand-upero, porque eso es algo que me pasó y yo bueno, lo otra cuento. frase que vos instalaste fue, los gobiernos pasan... No, pasan los años, pasan los gobiernos, esa era una y canción. los artistas se quedan. Esa era una canción, pero digamos que la experiencia personal, ¿no es cierto?, de los viajes, yo las puse en Historias Recogidas 2 y después las salpiqué en otros monólogos del Maipo, de todos lados, las peripecias para entrar a Estados Unidos en una época, lo que te preguntaban en inmigración, y no era inventado, era de verdad las cosas que me pasaban a mí y las cosas que yo veía pasar. Digo, una vez entran a Estados Unidos, a Nueva York, entra un muchacho con camiseta musculosa, lleno de tatuajes, una guitarra puesta atrás, su mujer embarazada por tener ya directamente, y pasan, enseguida le enseñan el pasaportillo, me preguntan si me voy a operar, si tengo familia, si esto y si lo otro. Esto era muy claro que la tipa venía a parir un hijo norteamericano porque tenía el bombo que iba a tener en cualquier momento, y el muchacho era un aventurero tatuado que iba a tocar la guitarra por la calle. Y a ese no le preguntaron nada, entraron. Y yo,
provecto señor de 68 años en aquella época me preguntaban si venía a operarme y yo le dije con toda respeto y sin ningún respeto a la persona que lo preguntó, le digo, ¿usted cree que yo voy a venir al sistema peor de salud a operarme? Que acá a los norteamericanos le cuesta un huevo. ¿Usted cree que yo voy a venir acá a pagar? En mi país tengo una medicina asquerosa, pero todavía tengo una prepaga que me lo puede cubrir, le digo yo. Porque entiendo que en España me preguntaran si me venía a operar, porque ahí era todo gratis. Fueras quien fuera, te torcías un pie y te lo tenían que curar gratis. Pero acá, le digo, usted me pregunta si yo vengo a buscar a médico. Porque me había preguntado si yo venía, si yo tenía familia. Si yo tenía familia que vivía. Familia no tiene, ¿no? Amigos no tiene, no tengo amigos, soy una desgracia, no tengo amigos. Le digo, pero no tiene ningún amigo, entonces ¿a qué viene acá? Vengo a hacer turismo. ¿Por cuánto tiempo? Y yo me voy a quedar como un mes y no tiene amigos. Esas cosas me preguntaban a mí, el otro había entrado con la guitarra, la mujer embarazada, los tatuajes. Sí, es absurdo. Era un y eso nutre una obra. Y esto lo pongo ilustrando, pero es una anécdota real. Y, por ejemplo, en su época, una de las cosas que notaba en abundancia eran los capocómicos, como su caso, ¿no? Sí, sí. Hoy en día no hay tantos, o los habrá. Sí, hay un montón. Lo que pasa es que, claro, necesitan tiempo para solidificarse, pero de verdad, cuando uno empieza a repasar y ve a Alfredo Casero, a Bossi, a Freddy Villarreal, ¿cómo se llama? A Campi, a Carna, y son todos capocómicos. Sí, pero antes tenían inmediatamente un programa, le daban, que yo Zapago, Olmedo, Porcel. Eso no se usa más en la televisión, en general. No es por los capocómicos. Es que no. Bossi es un tipo que llena teatros y es un gran capocómico, pero si lo llama Marcelo Tinelli para que imite algo en un ratito nada más, porque hoy en día no hay programa de humor en la televisión. El humor lo hacen los programas de Chimentos o el humor lo hacen los programas políticos. ¿Y le sigue molestando a los políticos el humor? ¿A los políticos les sigue molestando el humor? Sí, imagínate, si un tipo como De la Rúa, que hizo el desastre que hizo, le echa la culpa a Tinelli y dice, Tinelli fue uno de los factores decisivos de mi derrocamiento, vos decís, bueno, evidentemente, lo único que hizo Tinelli fue tomarle el pelo por algo que hizo él. Porque no es que le tomó el pelo... Bueno, y ahora Macri se enojó un poco con Tinelli por el tema de lo las mismo, y imitaciones. Tinelli fue a pedirle disculpas. ¿Entendés? Y se fotografiaron los dos juntos y después dijimos así, seguí diciendo, porque se le cayeron los pantalones a Freddy imitándolo, pero se le cayeron los pantalones a Freddy porque él había dicho no andes en pata, nada más, que es un disparate. Entonces vos decís un disparate va a ser usado. Paga peaje, claro. Porque si yo digo una barbaridad voy a tener que pagar peaje por lo que dije, porque si no, ¿qué pasa? Porque Menem no hacía problemas por... No, porque a él le encantaba que hablaran de él. A él le encantaba, el ego era más grande que cualquier otra cosa, le gustaba que hablaran de él. Además, él lo solucionaba todo invitándote a jugar al fútbol en la Casa Rosada, con un asadito, a comer, escuchabas al soldado Chamamé que venía ahí y hacía un monólogo, te cagabas de risa. Y él lo mismo, le decía, a usted no le gusta, no le gusta. Los que no iban era porque no querían ir, pero él se cagaba. Tampoco se hacía mucho problema. No, ningún problema. ¿Y con el kirchnerismo has tenido problemas? No, ninguno absolutamente. O sea, en la democracia ha funcionado, digamos. Yo no he tenido nunca ningún problema, salvo cuando a la Fundación Plural del Partido Radical se le ocurrió hacer 2 programas de televisión que se llamó El Galpón de la Memoria. El Galpón de la Memoria era ya por el año 86. Recién venida la democracia, hicieron una revisión sobre el proceso militar. Sí. Y todavía estaban los militares muy fuertes, en el 86 estaba antes con de ganas de volver, la Semana Santa, ganas de volver, y yo no había escrito eso, yo era el narrador, ¿no es cierto? Pero eran 2 programas, el primero y el segundo lo levantaron, lo mandó a levantar el ejército, y yo en ese momento sentí como una persecución personal, porque todo el mundo me decía, che, te cagaron el programa, digo, claro, yo decía, sí digo, no es mío. Es una mariconada porque parece, no, yo no tengo nada que ver. No, yo hice ese programa porque estaba de acuerdo con lo que decía, pero no lo había escrito yo ni lo había pensado yo. Pero no se diferenciaba mucho de lo que yo decía en el 86 en Salsa Criolla, acerca de la dictadura y del proceso. Pero si no, en realidad, no tuve problema. Yo tuve un esbozo de problema cuando iba a estrenar Pan y Circo, que estaba la dictadura todavía, en el año 81, fines del 81, comienzo del 82.
estábamos por estrenar, digo porque Antonio Gasalla era director del de obra. espectáculo, y nos llegaron amenazas de un comando, no sé cuánto, militar, del general Acevedo, una cosa disparatada, ponía la dirección, la calle Paraná 696 o Uruguay 696, nadie te amenaza con dirección. No, seguro. Era evidentemente una paparruchada, pero nos cagamos un poco encima, porque ya era el final de la dictadura y todo, era diciembre del 81, enero del 82, pero esto nos incomodó muchísimo. Le pedimos custodia policial y nos dieron durante 2 meses una custodia policial que costó un huevo y la mitad del otro. Siempre quedó la espina. Habrán sido ellos mismos que querían ganarse unos pesos, o qué sé yo, porque la amenaza era ridícula, no tenía sentido y todo, pero se te frunció un poquito. Pero si no, después nunca tuve nada, por ningún problema. ¿Sigue teniendo esa obsesión del paso impar que va contando los pasos? Es un tarado. Eso sí, eso no se Esa deja. cábala. ¿Y la pulsera también la sigue teniendo? Sí, también, una pulsera contra el equilibrio. El equilibrio. Es una estafa. ¿Sigue sufriendo de vértigo cada 7 años? No, todavía no pasaron los 7. Genial. Todavía no pasaron los 7. Habrán pasado desde el 10. Y sí, están por pasar. A lo mejor el año que viene. ¿Y 7 años de edad? Sí, más o menos 7 años. No, en el 90, la primera vez fue en el 95, después inmediatamente en el 97 y después no jodió más hasta el 8. Así que más. Claro, porque usted tiene eso del paso impar, va contando los pasos y tiene que ser siempre impar para subir al avión, salir, y hace exactamente. trampa inclusive para Hago que... trampa para llegar, no una estupidez, es un entretenimiento, es como digamos, el viaje de avión es muy largo, la espera en los aeropuertos muy largo, entonces cuento y digo estupideces. No, la verdad que sí, todavía sí, sigo haciéndolo. Y no creo en nada de todo eso, pero si no lo hago me quedo inquieto. ¿Y por qué sabiendo tanto el mundo del teatro, conociéndolo tanto internamente, todo, nunca fue productor? No, porque de armar no tengo poder es otra historia. No tengo poder de gestión, de ninguna manera tengo poder de gestión. No aceptaría ningún cargo tampoco, porque yo soy una persona culta, informada, que ama la cultura, pero yo no soy gestor cultural. ¿Y le recomienda a los actores esa formación extra que usted tiene de la literatura, la lectura? No. Sí, por supuesto, pero eso si no te sale no importa. Y también no les puedo recomendar, no seas productor de tus propios espectáculos, porque hay ejemplos acá y en el mundo de gente que se ha hecho productora y le ha ido muy, pero muy bien y manejan el proyecto. Todos los grandes figuras norteamericanas, de Tom Cruise a Tom Hanks, sí, o Julia Roberts, tienen su productora y realmente lo pueden manejar. Brad Pitt, hacen sus películas y hacen Spielberg, pero me parece perfecto. Yo no tengo capacidad para poder hacer. Yo no podría discutir con un colega el sueldo. Me fundirían directamente porque yo le diría cuánto querés y es poco, bueno, cuánto querés, y yo le daría lo que me pidan y eso no es manera de producir. Y aparte no soy gestor. Se necesita gestión para producir. Se necesita una capacidad de gestión. Y ni hablar para ser funcionario. Sí. A mí no me ofrecieron nunca, porque saben perfectamente primero que soy un líbero, que no me importa nada, que no voy a tener disciplina partidaria, que voy a hacer lo que se me dé la gana. Pero aparte de eso, yo mismo, por responsabilidad, no lo aceptaría de ninguna manera, porque no puedo. Me van a decir, te voy a poner 40 técnicos alrededor. Cagamos entonces. Porque es lo que pasa muchas veces con los gobiernos, que te ponen 40 técnicos y el tipo queda completamente aislado. Claro, entonces, yo no quiero que me aíslen un montón de técnicos que se supone que están bien y que saben bien, pero que por ahí no coinciden conmigo y yo tengo que estar discutiendo con mis técnicos. No sirvo para funcionario. ¿Y hay algo nuevo que estás por hacer, que te gustaría hacer? Mira, ahora que termino la gira de Salsa Criolla y algún monólogo más que voy a hacer y qué sé yo, sí, estoy esperando poder reeditar algún clásico de nuevo, pero tiene que ser en los teatros. No, un clásico... de tipo Gentilhombre. Sí, pero tengo que esperar que los teatros oficiales se pongan en caja porque están cerrados, están con problemas. Me gustaría hacer algo de eso y me gustaría... ¿Hay alguna obra en especial que te interesaría? No especialmente todavía, porque depende también del tiempo que pasa. Pues de repente hay momentos en los que estás para hacer ese personaje, pues ya se te pasó la edad. Claro. Llega un momento en que... Y las ganas también, ¿no? La energía, más que nada la energía. Yo no podría hacer ahora, me han ofrecido algunas veces una comedia musical magnífica que se llama Las aventuras de un caballero inglés, que es una versión musical de la película británica Los Ocho Sentenciados,
donde Alec Guinness hacía 8 personajes, Sí. que eran todos los que estaban antes del muchacho que tenía que heredar, los tenía que matar a los 8. Eso lo hace un actor extraordinario, que fue el que hizo Yo soy mi propia mujer, Chávez. en la obra de Chávez. La hizo este mismo actor norteamericano, que no recuerdo el nombre, un actor especialista en esto. Yo vi la función, y yo digo, sí, hace 20 años lo podía hacer, ahora me Porque salsa internan. criolla necesita una energía también. Sí, pero no es lo mismo de hacer 8 personajes en menos de lo que dura un pedo en un canasto. Se cambia, es un fregoli este hijo de puta. Entonces, yo esto lo podía intentar hasta hace 20 años. Ahora me llevan directamente a una unidad coronaria móvil. Entonces, hay cosas que se fue el tiempo de poderlas hacer, pero que las tuve en algún momento en la cabeza, me las ofrecieron y todo, pero no. Ya, O sea, ahora tumberos que te hubiese gustado hacerlas no lo harías. Sí, tumberos sí. Si puedo hacer un preso paralítico, encantado, que los hay. Uno que esté sentado en un sillón de rueda, que sea el que ordena, vos matame a este o matame al Ocupas otro. también te hubiese gustado. Claro, por supuesto, pero Ocupas me pasó por delante, Tumberos me pasó por delante, El Marginal me pasó por delante, en fin. Yo estoy enterado de todo lo que hacen, lo hacen muy bien y les deseo lo mejor, pero los mando, ¿sabes a dónde? Por no llamarme para un bolo. Pero no lo necesito para comer, gracias a Dios, No, porque si claro. no estaría así. Si no como O sea, actor, digamos. lo necesito como necesidad actoral. Además soy bueno, barato, tengo buen talante, no rompo los huevos con el cartel, qué sé yo, no sé. Y una cosa que te gustó de los productores fue que volviste a la actuación pura, Sí, digamos. claro. Por supuesto, cuando a mí me convoca Pablo Compel para ser los productores, junto con Franchella, nada menos, yo había visto ya la obra en Broadway y era un sueño inalcanzable también en aquel momento. Yo digo, ¿quién se va a arriesgar a hacer una obra tan cara que esto y el otro? Bueno, lo había visto en el 2002 o en el 2003, y bueno, cuando me lo ofrecen, yo creí que me moría. De la misma manera me pasó con Hairspray, que también lo hice. Hairspray yo la había visto, y todo el mundo me decía, vos tenés que hacer la gorda, vos tenés que hacer la gorda, vos tenés que hacer la gorda. Y yo digo, y sí, pero ¿quién la monta? La montó también Pablo Compel, me ofreció el papel de esa gorda maravillosa, divina, querible, y lo hice con mucha felicidad y con mucho éxito. Y también cuando me convocaron para hacer Anything Goes, que se llamó Acá vale todo, yo soñé toda la vida, entre los sueños que he tenido, era cantar una canción de Cole Porter, pero cantarla en público, en el baño la canto todos los días, pero cantarla en público. Entonces, que me haya tocado Friendship, Amigos, la canción que la cantaba a coro con Florencia Peña, para mí eso solo ya me bastaba, ya me bastaba. Yo estaba esperando esa canción, después tenía una canción que no era de la mejor de Cole Porter, pero dije, bueno, todo no se puede en la vida. En el segundo acto no era lo mejor, pero también era una canción de Cole Porter. Entonces yo, hacer un espectáculo con música de Cole Porter era algo que también estaba. Por lo tanto, así como uno se queja de lo que no pudo hacer o no lo llamaron, hay placeres que se hay placeres. En el teatro, en realidad, a mí todo me lo dio el teatro. Todo. Hacer comedia musical, hacer drama, hacer comedia, hacer un Joe Wharton. Y tal vez también escribir para cómic, como lo hiciste una vez, para historieta, Sí, que funcionó. Creo que también esa parte del teatro te funcionó en el historieta. Hice perfectamente el monorrelojero, que lo reciclaron, porque el monorrelojero, cuando yo lo había leído, que era chico, yo me había hecho llorar como loco, porque era una cosa espantosa, pobre trágica, mono. Trágica, no lo dejaban hacer nada, el mono estaba encerrado. Entonces, la editorial, la Atlántida y los Vigil me dijeron, mira, queremos relanzarlo para la televisión y qué sé yo, pero darle una visión más optimista. Entonces yo le hice una familia al pero mono. no tenía el pobre mono. Claro, no, eran todos ex artistas de circo, Sí. los monos. Entonces, el hermanito era monopatín, la hermana era monina, la vieja era monona, el padre era orangu, y la abuela era, no me acuerdo cómo se llamaba, Chita. La abuela era Chita, la abuela había sido contorsionista. ¿Entendés? Entonces, los hermanos Fernández Branca ilustraron eso, que era una maravilla lo que eran esos personajes. Sí, funcionó muy bien. Y funcionó muy, pero muy bien. Entonces, era como hacer un guión cinematográfico. Es un clásico hoy en pero día. cuadro por cuadro, sí. Entonces, yo he hecho muchas cosas y por eso tengo que estar agradecido. Lo que pasa es que soy ansioso y entonces quiero hacer todo. Y lo que no lo he hecho nunca, entonces, o lo he hecho una vez cada 50 años. Ahora, realmente yo insisto porque lo hice bien.
Yo soy una persona muy autocrítica, y si no, así como me avergüenza haber hecho La Nueva Cigarra, que dije muy mal, porque además de que la película no era lo que yo quería, yo estaba como el culo de mal. ¿Entendés? Exagerado, haciéndome el gracioso, un pelotudo. Entonces, yo sé perfectamente cuando hago las cosas bien y cuando hago las cosas regular o mal. ¿Entendés? Yo hice, por ejemplo, 2 películas, Arregui, La Noticia del Día, que fue muy buena película para mí, de María Victoria Menis, con Carmen Maura nada menos, que también fue algo que yo conseguí, porque Gasalla dijo que no. Gasalla era el que iba a hacer la película, Gasalla tenía mucho quilombo con la televisión y qué sé yo, y entonces Gasalla le dijo a María Victoria, ¿por qué no se lo ofreces a Enrique? Y Enrique entonces ya me lo ofreció, no me importó que viniera de segunda, de quinta mano, y yo hice un trabajo que creo que fue correcto. La película no tuvo éxito, pero yo estoy muy satisfecho de este trabajo. Y después hice una película mal lograda, pero que me fue un placer hacerla, que fue Cruzadas, con Moria Kazan y Nacha Guevara. Y un elenco espectacular. Yo era el padre de Nacha y Moria. Chicas, no se ofendan, pero tienen casi la misma edad que yo. Entonces, de todas maneras, a mí me maquillaron como para que yo diera 94 y a ella para que tuvieran 50, lo cual no es difícil porque están fantásticas las dos. Sí, está bueno. Y entonces, la película no estaba lograda, la dirigió Diego Rafecas, que había hecho una excelente película, Paco, y un montón de El Buda, sí. Y qué sé yo, pero esa película era como que se le desarmó un poco la cosa, pero mientras la estuvimos haciendo, nos recagamos de risa. Pero debo decir una cosa, tanto Arregui como Cruzadas, a mí me satisfizo mi trabajo, pero no tuvieron éxito de público, y tampoco le puedo pedir a la gente que te contrate cuando vos venís de 2 fracasos en la taquilla, aunque yo veo otra gente que trabaja en 20 fracasos para la taquilla, son buenos actores y los siguen llamando. Sí, de hecho el cine nacional está, digamos, muchas películas no funcionan. Fuera de Gamón no se ven más. No se ven más, pero sin embargo muchos de los que trabajan siguen trabajando porque no tiene nada que ver el trabajo del actor. Así que yo he podido hacer un montón de cosas. Y una de las razones por las cuales a mí me gusta tanto el teatro convencional, pues yo trabajo con actorazos, trabajo con grandes actores, excelentes bailarines, hay toda una generación de cantantes, actores, bailarines de primera. ¿Vos elegís con quién querés trabajar? Para cuando son mis espectáculos, sí. Claro. Sí, tomamos el casting y todo, yo o dirijo o codirijo y los elijo. Ahora, he trabajado mucho, pero estos espectáculos tienen una cosa de divismo. Yo soy el que lleva la batuta y el que hace todo, los demás me apoyan. Y estoy muy contento porque he encontrado unos compañeros maravillosos. Me gusta el teatro porque estamos de igual a igual. Y a mí, de igual a igual, me interesa trabajar con Carmen Maura, me interesa trabajar con Héctor Alterio, me interesa trabajar con Pipo Luque, con Alejandra Flesner, con Florencia Peña, con Diego Ramos, con Roberto Catarineu, que no los puedo llamar para mis espectáculos, vení, dame el bocadillo o dame el pie. En cambio, ahí estamos de igual a igual y puedo tener intercambio con mis compañeros, con mis colegas, de todas las generaciones. Por eso me gusta tanto el teatro, la comedia, en el Burley Gentilhombre con Lucrecia Capello, con Andrea Bonelli, con Gustavo Garzón, con gente tan importante de todas las generaciones, con Roberto Peloni, grande de la comedia musical, y qué sé yo. Y yo entonces ahí tengo un toma y daca que no es porque los chicos o las chicas que me secundan en salsa criolla o en los espectáculos no tengan la misma categoría actoral, sino porque no tienen mucho que hacer. Yo estoy ahí tú y me dan la réplica. Es tu espectáculo, ¿no? Es mi espectáculo, pero en cambio en las otras, en las películas, inclusive trabajar e intercambiarme escenas con Moria Kazan y con Nacha Guevara es un placer enorme. Esas son las cosas que vos te llevás como experiencia más allá del resultado, ¿entendés? Lo mismo pasó con Arregui, Carmen Maura, Jorge Suárez, toda la gente con la que yo tuve que trabajar, que fue Pacheco, Jorge Luz, toda esa gente que era extraordinaria. Con Pacheco también trabajé más así escribiéndole vos, ¿no? No, con Pacheco hice el Pacheco Café Concert, que era un programa de televisión de Canal 9, que era un varieté. Exacto, entonces ahí no trabajaba yo directamente con Osvaldo, sino que yo hacía mi monologuito y me iba. Sí. Y después hacíamos una mesa al final. Y con Jorge Luz hice Polvo de Estrellas, que fue inolvidable. También tuve la oportunidad de trabajar con Jorge, tuve la oportunidad de trabajar
que se frustró el espectáculo porque se enfermó Nini Marshall, un espectáculo del año 75 que íbamos a estrenar en el Nacional, llamaba El Pequeño Marshall Luz Ilustrado, que era Jorge Luz, Nini Marshall y Jorge Luz. Y con Patalano, ¿no? ¿También? Con Patalano también. Fue una lástima porque a Nini le agarró una embolia y tuvo que hacer reposo absoluto por 2 años y entonces no pudimos estrenarlo. Pero era un espectáculo delicioso, pero pude ensayar con Nini. Entonces, yo creo que uno se enriquece mucho cuando trabaja con la gente, con los demás. Yo vuelvo a repetir, los elencos que me acompañan en Salsa Criolla, en Infierno del Pinti, en todos lados han sido maravillosos y de ahí han salido gente como María Rojí y tanta gente importante con la que después trabajé en los productores también y mucha gente importante. Ahora también con Martín Salazar y Martín Zipiqui estoy trabajando. Martín Salazar es uno de los macocos, uno de los mejores de los macocos y que yo, en fin, trabajando muy bien. Pero los veo como que están dándome el pie. Y yo, en cambio, quiero trabajar como trabajé con Pipo Luque, con Alejandra Flesner, con Roberto Castarineu, de igual a igual. Por eso me gusta tanto la ficción y por eso la extraño, digamos, cuando no la hago. Por eso entre los sueños no cumplidos está hacer un poquito más de ficción. Pero, lógicamente, el carretel tiene una cantidad de hilo. Pero todavía tiene mucho hilo. Sí, por eso todavía rompo las pelotas pidiendo, porque si no, ya evidentemente le diría, chicos, vénganme al geriátrico a ver si puedo. También actúo. Que también actúo, exacto. Enrique Pinti, muchísimas gracias en nombre de la Biblioteca. Es un honor y una alegría. Gracias, muchas gracias.